perspectivas, educación, género e interculturalidad. Reconocer que en la educación, la interculturalidad y la construcción del género es parte de la consolidación social, nos llama o nos involucra a nosotros a deconstruir los conceptos ya establecidos y generar nuevos, donde se desarrolle en plenitud estos conceptos. Partiendo de ellos, reconocemos que la discriminación, la intolerancia y desafortunadamente la violencia que se genera a través de la construcción de espacios que no proveen una inclusión en el ámbito educativo, social y cultural, vienen a ser desfavorecedores dentro del proceso de deconstrucción de la sociedad. Estos temas son relevantes porque desde este punto reconoceremos, entenderemos y podemos explicar el fenómeno que se deconstruye y que se desarrolla durante todo el proceso social. Por ello, entender cada uno de estos como la consolidación del género, que no puede ser solamente binario, los procesos de educación que desarrollan a una sociedad y promueven su involucramiento en situaciones, en momentos actuales, y ver a la interculturalidad como un apoyo más, no como una amenaza en todos estos entornos, puede ayudarnos a entender más a una sociedad cambiante, a una sociedad contemporánea que el día de hoy marca una nueva forma y un nuevo hito en cuanto a las formas de generar procesos tanto de conocimiento, procesos de desarrollo humano, de desarrollo comunitario, y que esto sea un parteaguas dentro de nuestro cambio y dentro de nuestra mentalidad. Es por eso que estos temas son importantes para su desarrollo y su consolidación. Reconozcamos primero, partamos del reconocer en el ser humano la dignidad. Una persona digna puede desarrollar o tiene la facultad de generar una autonomía individual, así como condiciones de vida adecuada, integridad física, psíquica y moral, y el derecho a vivir sin humillaciones. Todas las personas, sin importar cómo seamos, qué pensemos o lo que creamos, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, somos dignos desde que nacemos. Reconocemos entonces que el derecho a una vida libre de violencia y discriminación es parte esencial de nosotros como seres humanos, pero es importante que primero definamos dos conceptos: la violencia, que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, y la discriminación, que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basado en atributos de las personas. Estos dos conceptos en ocasiones tienden a denigrar la dignidad humana que tenemos como todos seres humanos. Algunos motivos que generan este tipo de situaciones o de discriminación son variados, entre los cuales reconocemos la dificultad para generar o para designar a una persona, ya sea por su origen étnico, condición socioeconómica, estructura social, diversidad sexual, personas con VIH, entre otras situaciones. ¿A qué tenemos derecho nosotros como seres humanos? Primero, a la dignidad como personas. Después, a una identidad que nos reconozca como seres humanos dignos de derechos. La integridad personal, en la cual se ve reflejados los procesos donde nosotros nos reconocemos como individuos, a una libertad individual sin afectar a otra persona, a la salud, que es primordial y es un fundamento necesario, a la intimidad y por último a una autonomía. Elegir libremente a través de una decisión bien estructurada y bien desarrollada. Pero es importante reconocer además que existe una diferencia entre la construcción del sexo versus el género. El sexo es una situación biológica ya estructurada en la persona, que lo reconoce, vamos a decirlo así, como hombre y mujer, o macho y hembra. Mientras que el género es la construcción social que tiene la persona sobre lo que es ser hombre o lo que es ser mujer, según la cultura donde se encuentre. Para ello, entonces, es importante desarrollar la equidad de género como el camino a la igualdad de género. La equidad de género la podemos entender como una conciencia colectiva donde hombres y mujeres tienen las mismas responsabilidades, pero
es un paso previo a lo que es la igualdad de género, que es reconocer en el hombre y en la mujer esa equidad, pero además integrar los atributos reconocidos en los cuales la persona se desarrolla. La violencia de género, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una clara manifestación de discriminación, donde por ser mujer se le discrimina a la persona por su situación o, por este caso, su género. Un problema de derechos humanos, porque si recordamos la Declaración Universal en el artículo 1, nos dice que toda persona es digna por el simple hecho de ser persona. Impacta en el ejercicio de otros derechos. Una persona que sufre de violencia de género va a generar o va a tener en este caso situaciones donde no pueda o se le limitará a través también de la situación de usos y costumbres. Se manifiesta en costumbres sociales. Como lo comentábamos, es una situación donde la violencia de género se presenta desafortunadamente desde una cultura machista en la cual todavía el día de hoy prevalece en muchas partes de nuestro país. La violencia de género entonces podrá o tendrá un proceso dentro del mismo entorno escolar. Según la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas, también nos comenta en su documento de Aprender sin Miedo, prevenir la violencia de género en el entorno escolar, que desafortunadamente existe una expresión de estereotipos dentro de las instituciones escolares, los cuales pueden generar diferentes tipos de violencia, las cuales se desarrollan o pueden ser de carácter físico, psicológico o sexual. Además, estas violencias pueden ser ejercidas por estudiantes y docentes, por lo cual es necesario o puede ocurrir esta situación de espacios escolares donde sería importante rescatar una ideología o una consolidación acerca primero de la equidad y después de la igualdad de género, con lo cual podría desarrollarse en su momento problemas a corto o a largo plazo dentro de la institución educativa. Una escuela sin perspectiva de género no puede llegar a desarrollar una conciencia colectiva sobre la inclusión y el desarrollo, en este caso, del proceso de aprendizaje. Todo ello va a impactar entonces en la situación primero del lenguaje. ¿Cómo es que los docentes o cómo es que estos espacios ubican a las y los estudiantes? Después el diseño curricular, donde viene la parte de un currículum oculto, donde se siguen generando prácticas discriminatorias hacia los hombres o hacia las mujeres, principalmente a estas últimas, en las cuales se estructurará o se fundirá, en este caso, una ideología que será repetitiva. Y por último, un hostigamiento a través de las situaciones de Internet, en la cual estudiantes y hasta docentes pueden generar un hostigamiento por la persona en cuanto a una situación de discriminación o violencia de género. Es por ello y de manera importante que necesitamos desarrollar un enfoque de interculturalidad en el ámbito educativo. Ello conlleva primero a reconocer qué es la interculturalidad, en la cual la interculturalidad es un encuentro entre culturas, unas relaciones e interacciones. La interculturalidad entonces no solamente reconoce la existencia de culturas diferentes, sino que además propone una convivencia entre estas. Desde este punto, reconocer o hablar o entregar a los estudiantes la posibilidad de desarrollar este proceso, pues será sumamente importante para la consolidación de una interculturalidad dentro de nuestra realidad. Por lo cual, el sistema educativo afronta hoy un reto en el cual debe de ofrecer educación con respeto y reconocimiento pleno de los pueblos y las comunidades indígenas, y sobre todo un enfoque desde el cual se genere una equidad entre hombres y mujeres, respetando previamente los usos y costumbres, pero beneficiando a ellos y a ellas en el ámbito de educación. Es por ello que una persona interculturalmente competente dispone de un conocimiento acerca de su propia cultura y de otras diferentes, en lo cual una condición necesaria en el clima escolar debe estar abierto a la diversidad. Una escuela que escuche, que aprenda, que reconozca en sus estudiantes, tiene la oportunidad de aceptar la diferencia, el cual es un punto modular desde un enfoque de una educación intercultural.
Es por ello que la escuela debe ser una escuela para todos, en donde se revaloren las diferentes experiencias y conocimientos que cada niño tiene de su contexto. No cambiar, sino generar una conciencia humana, social y colectiva, donde niños y niñas tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y se valore de una manera equitativa. Las y los docentes deberán enfrentar entonces esta realidad cambiando primero ellos su estructura o su forma de pensar o sus creencias para reconocer que la interculturalidad es parte primordial de la educación y sobre todo generar modificaciones en cuanto a la metodología y a la epistemología, tal vez desde una pedagogía crítica o desde una pedagogía liberadora en donde se desarrolle esta potencialidad de reconocer en el otro esa riqueza primordial. A través de las lecturas y del análisis informativo que acabamos de checar, reconocemos de cierta manera que la construcción del género a través de la parte de la discriminación y la situación de la violencia que se ejerce en las mujeres puede ser un determinante específico para poder entender el por qué el día de hoy la sociedad se presenta de esta manera. Además, entender que un sistema donde se desarrolla una educación intercultural favorece procesos de adaptación, reconocimiento y aceptación de la diversidad a través de diferentes formas y diferentes prácticas, sobre todo en el ámbito educativo, con lo cual docentes, alumnos y padres de familia juegan un papel primordial para poder reconocer en el otro la diversidad, la inclusión y el desarrollo de la interculturalidad. Es necesario que a través de ello generemos una conciencia no solo personal, sino también colectiva, para entender y reconocer que todas y todos somos diferentes, pero al mismo tiempo iguales.